La interpretación bíblica a lo largo de la historia ha sido motivo de discusión entre las muchas denominaciones que existen por diferentes ideologías, por diferentes formas de pensar a la hora de leer y de interpretar la palabra de Dios. Y a continuación estudiaremos un poco sobre la fe de Westminster, una declaración muy importante y muy influyente a la hora de la interpretación de la Biblia. En los años 1643 y 1653 se celebró la Asamblea de Westminster, con el afán de tener ciertas creencias de instrucción religiosa para la reforma de la Iglesia en Inglaterra. La fe de Westminster es un resumen de un credo calvinista que se promulgó en el año de 1649. En este decreto o documento podemos observar varios puntos con respecto a la interpretación de la Biblia, con dos pilares fundamentales: la importancia de la Biblia y solo la Biblia, y la importancia del Espíritu Santo en la interpretación bíblica. En el capítulo número 1 de esta declaración de fe nosotros podemos encontrar un principio muy importante y muy puntual, que es el principio de la sola escritura. Se declara que la Biblia es su propio intérprete y no necesita ayuda externa para poder ser entendida y comprendida por el lector. Con respecto a la sola escritura también se menciona que la Biblia se interpreta a sí misma con diferentes versículos. Se nos declara que si es que no se entiende algún versículo o algún pasaje, debería de haber otro versículo que dé luz para poder ser entendido el primero. A partir de ello nosotros podemos entender que la palabra de Dios no necesita de ningún intérprete, no necesita de algún libro extra o no necesita ser quitado algunos libros para poder ser entendida, sino que la palabra de Dios es integral y solo ella se da a entender. ¿Y qué nos dice la iglesia más influyente y famosa hoy en día? La Iglesia Católica en su catecismo, en el inciso 85, nos menciona lo siguiente: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita Jesucristo. Entonces, la Iglesia Católica postula que solamente la Biblia puede ser interpretada con la ayuda de magistrados, del magisterio vivo de la Iglesia o de autoridades eclesiásticas. Esto, por supuesto, no es bíblico. Si nosotros leemos en Colosenses 3:16, nos dice lo siguiente: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces aquí se nos menciona que todas las personas deben de tener la palabra de Cristo, la palabra de Dios en sus corazones. Si nosotros tomáramos la postura de la Iglesia Católica, sería algo ilógico la interpretación de Salmos 119 y 105, en donde se nos menciona que la palabra de Dios es como una lámpara que está a nuestros pies y que nos alumbra en nuestro camino. Tú debes de ser esa persona que lleve la lámpara. Tú debes de llevar la palabra de Dios en tu corazón y en tu vida. No debes de esperar que otras personas lleven la palabra por ti, sino que tú tienes que estudiar las Escrituras y con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios poder entender el gran amor de nuestro Señor para nosotros. Otro aspecto importante que se menciona en esta declaración de fe es la iluminación del Espíritu Santo. En el último punto de este capítulo se nos menciona la importancia del Espíritu Santo en la interpretación de la Biblia. El estudio de la palabra no puede estar separada del entendimiento que te otorga el Espíritu Santo. En el inciso 10 se nos menciona lo siguiente: el juez supremo, por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ninguno otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Mas la pregunta es: ¿serán bíblicas todas estas declaraciones o todos estos aspectos del estudio de la Biblia mencionados en esta declaración de fe?
para el principio de sola escritura voy a mencionar 2 de Pedro 1 del 19 al 21, donde se nos muestra que toda la palabra ha sido inspirada a los profetas a través del Espíritu Santo, por lo cual hay una unidad en la Biblia, lo que nos indica el poder interpretar de un pasaje a otro y el poder entender por sí sola la palabra de Dios. Y en Mateo 22 del 29 al 31, Cristo hace mención al poder que nos da la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Y qué nos dice la Iglesia Adventista con respecto a ello? La Iglesia Adventista se apega a estos dos aspectos de la Escritura. Hay dos fuentes de donde podemos sacar la información con respecto a la interpretación de la Biblia: el Tratado Teológico Adventista y las 28 creencias adventistas del séptimo día. En el Tratado de Teología, en el capítulo 3, escrito por Richard M. Davidson, se menciona lo siguiente con respecto a la sola escritura: la Biblia permanece como única guía, nos hace sabios para la salvación, es la norma por la cual deben de probarse toda doctrina y experiencia. Y en las 28 creencias adventistas se menciona la importancia del Espíritu Santo en la interpretación de las Sagradas Escrituras con la siguiente cita: las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo nunca pueden estar separados. El Espíritu Santo es tanto el autor como el revelador de las verdades bíblicas. Entonces la Iglesia Adventista se apega al menos a estos dos aspectos de la fe de Westminster. La Iglesia Adventista acepta estos dos principios porque así lo dice la Biblia. Hay muchos versículos que mencionan que la Biblia es uno solo, que la Biblia no necesita ser ayudado por nadie, sino que es palabra de Dios, palabra sagrada, en el cual nosotros tenemos la oportunidad de acceder y con la ayuda del Espíritu Santo interpretar y aprender día a día más sobre nuestro Señor.